Bueno, el tema que voy a estar abordando se titula Las medidas de seguridad en la Constitución Nacional. Este trabajo de investigación surgió a raíz de una problemática en el cual, particularmente analizando la Constitución Nacional en su artículo 17 de los derechos procesales y el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece el principio no bis in idem y otros principios inherentes para el proceso penal. Asimismo, el Código Penal del Paraguay, en su artículo 72, inciso 4, y el artículo 75 del Código Penal, regulan la imposición de las medidas de seguridad y disponen que conjuntamente con la condena se ordenará la reclusión del condenado en un establecimiento de seguridad. Por lo tanto, la imposición de una medida de seguridad implica una doble sanción, infringiendo principios constitucionales y convencionales. Para analizar este trabajo, me permitió analizar como objetivo general, analizar si las medidas de seguridad dictadas en los procesos penales se adecuan a lo prescripto a la Constitución Nacional y al control convencional. He establecido 4 objetivos específicos. Determinar el marco conceptual e histórico relacionado a la pena privativa de libertad y la aplicación de la medida de seguridad. Reconocer los principios constitucionales y legales que refieren a las penas y sanciones, identificar las normas relativas al control de convencionalidad que rigen la aplicación de medidas de seguridad y señalar los fundamentos del Tribunal de Sentencia de Ñembucú para la aplicación de las medidas de seguridad en los fallos. Asimismo, he analizado alguna jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La metodología que se utilizó para esta investigación es el método cualitativo exegético. Para el estudio de las leyes y convenciones se utilizó el análisis gramatical en los textos investigados. El enfoque de la investigación es dogmático jurídico. El alcance de la investigación es de carácter descriptivo con diseño no experimental. Se utilizó como fuentes primarias las leyes y jurisprudencias y como fuentes secundarias doctrinas. Se ha dividido en 3 partes esta investigación. La primera parte, la medida de seguridad como sanción, haciendo un análisis de los antecedentes históricos, orígenes de la medida de seguridad, una breve reseña de la evolución en Grecia, Roma, España, Francia, Suiza y Alemania, el concepto de sanciones, su naturaleza jurídica, las clases de medidas de seguridad, la implementación de las sanciones con sus sistemas, el concepto de peligrosidad, sus clases y el fin de las medidas de seguridad propiamente dichas. La segunda parte se estudió los principios y la legislación para entender las medidas de seguridad. El principio no bis in idem, que es el foco de la hipótesis de la investigación, los principios inherentes para la aplicación de las medidas de seguridad, tanto el principio de legalidad y retroactividad, dignidad y necesidad, proporcionalidad y la presunción de inocencia. He analizado la normativa nacional e internacional a fin de realizar un derecho comparado de tanto de Argentina, Bolivia y Chile y el control convencional. Como uno de mis objetivos específicos, analicé la jurisprudencia del Tribunal de Sentencia de Ñembucú, donde se ha aplicado medidas de seguridad. Solamente he encontrado 3 resoluciones dentro del Tribunal de Sentencia donde han aplicado medidas de seguridad en hechos de homicidio doloso. Y fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente hice un estudio de la medición de la pena y la aplicación de la medida de seguridad, haciendo un análisis del artículo 65 del Código Penal y las dificultades del proceso penal de la ejecución de las medidas de seguridad y la problemática de la aplicación de las medidas de seguridad. A todo esto he llegado a la conclusión desde un aspecto histórico donde se puede observar que los países como Grecia, Roma, España y Francia, las medidas de seguridad nacen de una evolución en el tiempo a consecuencia de la defensa de la comunidad
ya que a lo largo de la historia aparecen diversas formas de peligrosidad, como denominan las sociedades, y fueron llamadas al comienzo como sanciones administrativas y civiles, para luego ser consideradas sanción penal. Aparece el Código Penal suizo de Stoss en 1898 en Europa, donde establece la esquematización de las medidas de seguridad, y en Alemania el programa de Masburgo de 1882 de von Lisch, que desarrolla la idea de pena fin, que habla de la prevención. También se observa que el nacimiento de las medidas de seguridad se localiza en la escuela positiva, en Italia, luego de una falta de respuesta por parte de la escuela clásica en cuanto al problema de los delincuentes llamados en esa época anormales. En el ámbito conceptual, se entiende que en sanción son las penas y las medidas, partiendo del artículo 14 de nuestro Código Penal en el inciso 7, que define sanciones como penas y medidas. Partiendo de ese ordenamiento positivo, se establece que las penas y las medidas de seguridad no son lo mismo, ya que tienen diferente finalidad. Se afirma que las medidas de seguridad solo proceden cuando se comprueba el estado de peligrosidad del sujeto y se quiere limitar el mismo, con un tratamiento de manera correcta, con la finalidad de quitar el estado de peligro del procesado en el establecimiento especial para los mismos. Por lo tanto, las medidas de seguridad son postdelictivas. Tras el análisis de los principios, se puede inferir que existe el principio de legalidad que debe ser utilizado para su correcta aplicación de las medidas de seguridad. Asimismo, el principio de proporcionalidad para su correcta imposición por parte del Tribunal de Sentencia, que es el órgano encargado de aplicar las medidas de seguridad conjuntamente con la pena privativa de libertad. Otros principios que guardan relación con las medidas de seguridad son el principio de irretroactividad de la ley, que deriva del principio de legalidad y establece el beneficio del condenado a la ley más favorable. Y hablando de personas que van a ser condenadas, el Código de Ejecución habla también del principio de dignidad, que establece el preámbulo de nuestra Constitución, el principio de dignidad, y hace referencia a que los condenados deben ser respetados en todos sus derechos. Y el principio de necesidad de la medida de seguridad, donde se debe justificar su imposición por su notoria peligrosidad. También el principio no bis in idem impide la duplicidad de sanciones. La prohibición de un doble castigo, mejor dicho, es el principal problema que se presenta en este trabajo de investigación y que ha coincidido con varios doctrinarios en ese punto, ya que la legislación no hace distinción entre pena y medida en cuanto a su aplicación. Es así que el ordenamiento paraguayo se ha podido establecer partiendo de lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 20 en cuanto al objeto de las penas, el cual es la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Y el artículo 17 del mismo cuerpo legal, que habla de los derechos procesales que debe tener cualquier persona dentro de un proceso donde deviene pena o sanción, en concordancia a la definición de sanción de penas y medidas, como establece el artículo 14 del Código Penal paraguayo. Se observa que si se aplica conjuntamente la pena privativa de libertad con la medida de seguridad en un establecimiento especial, se considera duplicidad de sanciones. Se puede decir que el sistema paraguayo ha unido de manera inequívoca las penas y las medidas de seguridad en un mismo precepto legal, el cual es el artículo 75 del Código Penal paraguayo. En cuanto a la convencionalidad, tenemos el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país, que habla del principio de legalidad que debe regir para ser aplicado una sanción, y como principio rector la prohibición expresa de una doble sanción al condenado. En los fallos analizados se ha observado que se
no se fundamenta el estado de peligrosidad para la aplicación del instituto estudiado. Se comprueba el hecho y se procede a la aplicación de la pena privativa de libertad conjuntamente con la medida de seguridad. No se cuenta con establecimientos especiales, vulnerándose la dignidad de los condenados con deficiencia de recursos. El principio no bis in idem impide la duplicidad de sanciones según el artículo 17 y el artículo 9, como estaba mencionando, del debido proceso, cuando exista mismo fundamento para la pena y la medida por la misma autoridad al mismo sujeto por el mismo hecho. Por lo tanto, las medidas de seguridad no son compatibles con el control convencional, lo que impide llegar al fin de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Nacional en cuanto a la readaptación del condenado y la protección de la sociedad. Para concluir, he realizado algunas recomendaciones para mejorar el ordenamiento positivo en cuanto a la figura de la medida de seguridad en un establecimiento penitenciario especial para los sujetos considerados peligrosos. En un futuro más cercano, las comisiones de reforma en nuestro Código Penal y Procesal Penal deben realizar una desunificación de las penas y medidas del artículo 75 del Código Procesal Penal, creando un artículo nuevo donde se señale únicamente el procedimiento para la aplicación de las medidas de seguridad, con la intención de que el juzgador, al momento de determinar la situación jurídica del sujeto, pueda determinar la necesidad de la aplicación de la medida de seguridad en razón a la prevención especial del delincuente. Además, establecer claramente que las medidas y las penas no guardan la misma relación y esencia. De la derivación de dos puntos anteriores se puede lograr un sistema penal exitoso donde la criminalidad de este tiempo, sobre todo que se realice un estudio donde se compruebe efectivamente el estado de peligroso del condenado. Se puede considerar la incorporación de un procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad ajena a la comprobación del hecho. Todo esto con la finalidad de que se pueda llegar a la prevención general. Y por último, un mayor control de los organismos de la aplicación de los derechos humanos en las sentencias condenatorias por parte del Tribunal de Sentencia. Hasta ahí. Muchas gracias, doctor.